Amén, que Dios les bendiga. Es un privilegio para mí estar aquí con ustedes compartiendo de este momento tan especial. Un momento que vamos a aprender algo muy interesante que hemos estado estudiando, hemos estado platicando con jóvenes y de verdad que es necesario que tengamos esta palabra, que seamos conscientes de los propósitos de Dios en cualquier circunstancia. Y bueno, sin antes desarrollar el tema, vamos a hacer una oración para que sea Dios quien hable por medio de mí en este momento y que sea Dios quien nos edifique. Así que le decimos al Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de predicar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes algo que decirnos y siempre nos aconsejas, siempre estás pendiente de nuestras necesidades. Gracias, y en este momento te pedimos que me ayudes a hablar lo que tú quieres que se hable, Señor. Gracias de verdad, Dios, por ser tan bueno con cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Amén. Amén. Ahorita vamos a hablar sobre un tema muy especial y esto viene a raíz de una pregunta. No sé si usted se ha preguntado, ¿qué tan grande es Dios? Hay momentos en los que nosotros vemos a un Dios pequeño, hay otros momentos que vemos nosotros mismos, vemos al mismo Dios grande, otras veces lo vemos grande, mediano, pero ¿será que Dios cambia de tamaño? ¿Será que Dios a veces se aleja de nosotros? Y esto nos llevaba a una anécdota o una ilustración, mejor dicho, de un papá con un hijo. El hijo le pregunta a papá, ¿qué tan grande es Dios? Quizás este hijo estaba viendo que el papá pasa todos los cultos, iba a todos los cultos, servía al Señor, era un gran ujier tal vez, o un gran músico, o un predicador, o un maestro de discipulado, un maestro de niños. Y al ver esto, tanto servicio a Dios, me imagino que este niño le pregunta, ¿y qué tan grande es el Dios al que servís, al que sirves? Entonces me imagino a este padre pensando las palabras correctas, adecuadas para describirle al Dios Todopoderoso, para que de una manera este niño pueda entender, porque no le puede decir es un Dios soberano, porque ¿qué es soberano? ¿Qué significa soberanía? Entonces me imagino yo que este padre tenía que ver de qué manera explicar. Y en eso va pasando un avión y le pregunta, mira, ¿qué tan grande ves ese avión? ¿Qué tan grande ves ese transporte que va ahí, ese avión? Y pues el niño le dice que es muy pequeño, que casi ni lo puedo ver de tan pequeño. Es verdad, le dice el papá, pero espérate, mañana vamos a ir a un lugar y se llega el día de mañana, el día siguiente, y lo lleva a un aeropuerto y van a ver ese mismo avión ya en el aeropuerto, ya estacionado, y le vuelve a preguntar a este padre a su hijo, ¿qué tamaño ves ese avión? Era el mismo que había pasado el día anterior, y le dice el niño que es un avión gigante, que es lo más grande que había visto en su vida y que era súper grande y que casi lo podía tocar, que estaban cerca y que era lo más grande, que era muchas veces el tamaño del carro en el que habían llegado al aeropuerto. Es cierto, le dice. Entonces Dios, el tamaño de Dios va a ser igual que esa ilustración, porque el tamaño dependía de la distancia en que estaban viendo aquel avión. Igual el tamaño de Dios o la grandeza de Dios la vamos a poder visualizar a medida que nos acerquemos a Dios. Dependiendo qué tan cerca o qué tan lejos estemos de Dios, así vamos a ver la grandeza de Dios. No es que Dios se ha alejado de nosotros, no es que Dios a veces sí tiene poder y a veces no tiene poder. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Sin embargo, a veces somos nosotros los que nos alejamos, a veces somos nosotros quienes permitimos que sucedan cosas en nuestra vida que pareciesen que son tribulaciones, pero a veces cuando nos alejamos de Dios. Y entonces vamos a ver al Dios poderoso, al Dios grande a medida que nos acerquemos a Él.
Y hoy vamos a hablar de que Dios tiene el control. Dios tiene el control de nuestra vida, de todo lo que hay. Dios tiene el control, y para eso me gustaría que leamos Colosenses 1 del 16 al 17, donde dice: por medio de él todo, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver, y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de él todo se mantiene en orden. Por medio de Cristo todo se mantiene en orden. Cristo ha estado con nosotros todo el tiempo. Dios ha estado con nosotros en las buenas, en las regulares, en las malas, en las peores, en las malísimas. Dios ha estado siempre con nosotros, siempre ha estado dispuesto a apoyarnos a cada uno de nosotros. Y Dios tiene el control. No es que Dios va improvisando cada día qué va a hacer contigo, qué va a hacer con tu familia, Dios ya había planificado un itinerario para nuestras vidas que debemos ir desarrollando punto por punto. Dios había estructurado ya un plan específico para cada uno de nosotros. Entonces, Dios no juega a los dados, como dice Albert Einstein, que Dios no juega a los dados. Dios no hace las cosas al azar. Dios no hace las cosas a ver hoy qué hacemos, qué les parece, ángeles, hoy vamos a dar una tormenta por allá, no, Dios ya tiene todo planificado. Dios existe desde antes de nosotros, y todo fue creado para Él, por Él y para Él, y por medio de Él todo se mantiene en orden. O sea que a pesar de las tormentas físicas que hemos tenido, a pesar de las tormentas espirituales, tormentas económicas que hemos tenido, a pesar de todo eso, todo está en el orden que Dios ha permitido. Y más adelante vamos a ver cosas más también interesantes. Y el propósito es que comprendamos que los hijos de Dios tenemos un propósito especial en esta tierra, y que por mucho que el enemigo quiera distraernos o alejarnos de este camino, no estamos solos, y que tenemos un Dios que está con nosotros y nos fortalece y nos va a ayudar a seguir adelante siempre. El propósito es ese, que comprendamos que los hijos de Dios tenemos un plan, un propósito especial en esta tierra, y que todo lo que sucede es porque Dios lo permite y es para ese propósito, para que cumplamos. Y como introducción me gustaría que leamos Eclesiastés 3 del 14 al 15, donde dice: como sé también que todo lo que Dios ha hecho permanecerá, no va a ser destruido por nadie, sino que solo si Dios lo permite. Pero dice: como sé también que todo lo que Dios ha hecho permanecerá para siempre. A su creación no hay nada que agregarle ni nada que quitarle. Dios lo hizo todo así para que reconozcamos su poder. Todo lo que pasa, todo lo que existe, es para que veamos el poderío de nuestro Dios. Todo lo que existe ya existía mucho antes, y todo lo que habrá de existir existe ya. Dios hace que todo vuelva a repetirse. No sé si le parece curioso eso, que Dios hace que todo se vuelva a repetir. ¿Le parece que usted está innovando en algo? Estamos en una nueva moda y usted está metido en ese ambiente de que quiere conseguir lo más actualizado, y quizás es algo que ya más bien está repitiéndose según la historia del mundo. Entonces, Dios tiene todo bajo control. Todo. Dice en Eclesiastés que la creación no tiene nada que agregarle ni nada que quitarle. Dios hizo todo para que veamos el poder de Dios. Y en este año hemos visto que desde el inicio han habido rumores de guerra, luego la pandemia, incendios, pero incendios de maneras gigantescas, de categorías grandes, pues. Entonces vemos todo lo que ha estado ocurriendo, que amenazas de todo tipo. Y hace poquito pasamos 2 huracanes seguidos, que yo creo ni había escuchado que había ocurrido algo así, de que podía pasar 2 huracanes casi de la misma categoría, y que pasasen y hicieran, o sea, tan seguidos, pues. Entonces
están ocurriendo cosas y siguen pasando cosas que están haciendo demasiado daño, muchísimo daño, y que podríamos creer, o muchos podrían hasta decirle al Señor: ¿qué pasa? ¿Te salió de las manos? ¿Ya no tienes el control o qué? Pero sabemos que Dios tiene el control, que Dios conoce el pasado, Dios conoce el presente y también conoce el futuro. Dice que todo lo que ahora existe ya existía mucho antes, y todo lo que habrá de existir existe ya. Dios hace que todo vuelva a repetirse, y vemos que Dios está usando todo esto para llevarnos a Él. Mucha gente, aunque muchos se han alejado, pero Dios está haciendo algo especial en cada uno de nosotros. Y por eso quiero que hablemos de esto, pues, de que Dios tiene, que Dios tiene un propósito en las tormentas. Y vamos a hablar de 3 puntos importantes. Número 1, el propósito de las tormentas. ¿Por qué Dios permite las tormentas? Porque Dios permite que ocurran tantas cosas tan difíciles en nuestra vida. Pero déjeme decirle que esto no es nuevo, esto que nos está ocurriendo a nosotros. De hecho, a nosotros son cosas leves que nos están pasando. Porque si vemos la historia de Job, vemos lo que Dios permitió que ocurriese en Job. Vemos la historia de José. La vida de José fue algo que no cualquiera podría soportar y mantenerse a pesar de ello. Daniel, imagínese a alguien que es muy inteligente, con sueños, con anhelos en su vida, y de repente es capturado, es secuestrado, y se lo llevan de su hogar, de su tierra, para ser un esclavo o para servir a alguien más y vivir en otro lugar, lejos de su comodidad o lejos de su hogar. Los hebreos, que también fueron capturados, que le tocó ir a servir a otro señor, a otra gente. El apóstol Pablo, que durante su ministerio fue obteniendo muchas dificultades, lo apedrearon, casi lo mataron como 2 veces, fue encarcelado. Imagínense, y al final su muerte, ¿cómo fue? Entonces, y los mártires también, cómo murieron estos defensores del evangelio, cómo murieron estos defensores de la fe, que se encargaban de expandir su palabra hasta lo último de la tierra. Y por ellos es que se logró el objetivo de que llegase hasta nosotros esta palabra, porque ellos comenzaron y desarrollaron eso que Dios hizo, pero pasaron por un proceso sumamente difícil, sumamente complicado. A Job le quitan sus bienes, le quitan su familia, le tocan su salud, y ya casi estaba le quitan sus amigos. Imagínense que otras cosas podría pasarle a Job, aparte de la muerte. Entonces Job pasó una tribulación, un tormento difícil, pasa por circunstancias exageradamente complicadas. José, todo lo que ocurre, pero vamos a ver el propósito de las tormentas como el punto número 1. El propósito de las tormentas. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios permite que nos sucedan estas cosas tan complicadas o estas situaciones difíciles? Al final, Job aprende que Dios que reconoce que la sabiduría y que Dios es sabio y soberano. La soberanía de Dios, entiende que Dios tiene una sabiduría que él no puede comprender en su sabiduría humana, pero sí termina aceptando la sabiduría de Dios y la soberanía de Dios, que Dios es soberano. Ese es un gran logro. Ese era lo que le faltaba de moldear a Job cuando estando en la tierra, aún cuando Dios ya lo veía como un hombre íntegro, pero le faltaba ese detalle. Y al final, al permanecer en el camino de Dios, Job reconoce la sabiduría y la soberanía de Dios. Y además de eso, Dios multiplica toda la prosperidad que ya tenía Job. Entonces vemos que al final Dios cumplió su propósito en el tormento que vivió Job.
Otro personaje fue José, como ya se lo había mencionado. José pasó por que lo despreciaran sus hermanos. Cuando contó su sueño, hasta sus mismos padres lo vieron. Hasta tus papás se van a rodear ante ti. Y ciertos desprecios. Lo venden, lo intentan matar primero, luego lo venden. Estos vendedores lo revenden en Egipto. En Egipto le empieza a ir relativamente bien. Ya lo ponen como jefe de otros esclavos y le empieza a ir bien relativamente, pero cuando ya está creciendo se ve como que Dios está cumpliendo el propósito de él. Sí, hombre, para ahí Dios lo quería tener ahí, y de repente llega una situación con la esposa de Potifar donde él es íntegro ante Dios, pero la recompensa de esa integridad de Dios se convierte en la cárcel. Imagínense que al serle fiel a Dios termina siendo esclavizado. Sin embargo, ese era el camino por donde Dios iba dirigiendo a José, porque ya se acercaba el momento de levantarlo y llevarlo a lo más alto. Pero a veces, como con nuestra mente humana, con nuestros ojos, con nuestro entendimiento, no podemos visualizar lo que Dios quiere hacer más adelante. Y Dios ya conoce tu presente, conoce tu pasado, tu presente, y conoce tu futuro. Conoce todo lo que tenemos nosotros. Entonces, Dios conoce ya todo lo que va a pasar, pero nosotros nos toca comprender que Dios es sabio, es más sabio que nosotros. Y José le tocó comprender de una manera muy complicada, entender, o sea, aceptar la sabiduría de Dios y soberanía de Dios. ¿Y qué pasa? Que estando en la cárcel, ahí fue donde se encontró a la gente con la que lo conectó con el reino de Egipto. Y al final, ustedes conocen la historia, termina siendo el segundo más poderoso de Egipto, de ese reino tan grande que fue. Y además, en esa temporada había una hambruna en esas tierras y termina proveyendo a su pueblo. Por medio de José, Dios proveyó al pueblo de Israel. ¡Qué bendición! Pero el camino de llegar a ese punto fue un tormento, fue algo complicado para la vida de José. Pero Dios tenía un propósito más grande de lo que se podía visualizar al inicio de su historia. Vamos con el punto 3, vamos con el ejemplo 3, que es Daniel. Daniel es capturado y es obligado a trabajar para otro reino, para otros dioses, pero Daniel se propone mantenerse firme para Dios, se propone cumplir con el propósito de Dios y propone no contaminarse con la comida del rey ni con nada de la idolatría que se movía, de las malas influencias que se movían en ese lugar. Y estamos viendo influencias poderosas, porque no estamos solo hablando de amistades, sino que gente poderosa, gobernantes de ese lugar, de ese reino. Pero Daniel se propone no contaminarse con la comida del rey, ni con nada lo que hubiese en ese lugar. Y al final, por mantenerse así, su recompensa es ser echado al foso de los leones. Imagínense qué recompensa la que Dios les estaba dando. Sin embargo, mediante esa recompensa, vemos que el rey ve el poderío que tiene Dios. Vemos que logra visualizar que Daniel tiene algo especial, y Daniel es cuidado en medio de aquellos felinos y logra salir con vida intacto de ese lugar, y el rey se alegra por ello. También vemos a los 3 hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Estamos viendo que se repite de nuevo esta situación en la que ellos se encuentran, que los están obligando a adorar a otros dioses, y ellos dicen: no, sabemos que Dios puede salvarnos, pero aún si no nos salva, nos vamos a mantener fieles a Dios, y son echados al horno de fuego, que fue calentado aún más de lo normal. Y a pesar de esto, ellos se mantienen y fueron echados. Y luego, lo que sucede después de esa tormenta que pasan ellos, después de eso, vemos que el resultado o el propósito por el cual ellos están pasando eso es que el rey reconoce al Dios poderoso.
Vemos, lo mismo ocurre con Daniel, que luego de lo que ocurre con Daniel de ser echado al foso de los leones, vemos que el rey se alegra y glorifica a Dios. Y ahora con los hebreos ocurre lo mismo. Vemos, ¿y por qué prohibido que nadie, que las personas se burlen del Dios de los hebreos? Que no permite que nadie, porque es castigado. Y vemos que termina reconociendo la grandeza de Dios y el propósito por el cual pasaron por esa tribulación es cumplida. Vemos que en medio de cada circunstancia difícil hay algo que Dios quiere hacer y que si Dios se lo propone, lo cumple. Y el último, y para terminar con los ejemplos, estamos con Pablo, que Pablo es alguien letrado, alguien que conoce de leyes, que conoce salió de las mejores escuelas. Sabemos que Pablo era alguien muy, muy preparado, por lo cual este Pablo es llamado para trabajar para Dios y empieza a trabajar arduamente, pero que lo apedrearon, lo maltrataron, lo insultaron, lo persiguieron para matarlo, lo dejaron moribundo como 2 veces, naufragó, pasó hambres. Sin embargo, a pesar de todo ello, Dios cumple el propósito en Pablo. Pablo se convierte en el que más contribuyó con epístolas en el Nuevo Testamento, con 14 de 27. Imagínense, más de la mitad de las epístolas que están en el Nuevo Testamento fueron escritas por Pablo. Imagínense cuántos años después seguimos hablando de este siervo de Dios. Y eso fue por haber cumplido con el propósito de Dios. Y Dios cumplió el propósito en medio de esas tribulaciones, en medio de esas tormentas que pasó Pablo. Y Dios siempre cumple el propósito en medio de las tormentas, en medio de toda circunstancia. Y los últimos son los mártires. Mártires murieron de maneras horribles por defender la palabra de Dios, por defender las buenas nuevas de salvación, por expandir el evangelio de Dios. Por eso mueren estas personas. Pero el propósito de Dios siempre es cumplido. Porque veamos, tantos años después, tenemos la palabra de Dios para seguir pregonando el evangelio hasta lo último de la tierra. Así que hay un propósito especial de parte de Dios, aún en medio de las tormentas. Y hay un propósito en cada tormenta, en cada situación. Ahorita nos vamos a ir a ver un video muy interesante. Y luego cuando regresemos continuamos. Ya estamos a mitad del programa. Y luego de esto vamos a mencionar un poco más de estos ejemplos que nos han traído tanta bendición a nuestras vidas. Dime, Bob, ¿qué crees que sucede después de morir? Yo creo que te irás al cielo. Creo que primero va el purgatorio y después el cielo, o al revés. ¿A dónde irás tú? No tengo idea en este momento de mi vida. ¿Ya lo has pensado? Sí, seguido. ¿Y tú no le temes a la muerte? No. La mayoría sí le teme, entonces no le temes a morir. No temo para nada morir hoy. ¿Crees en un lugar llamado infierno? Sí. ¿Quién va ahí? Aquellos que no tomen a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Has tomado a Jesús como tu Señor y Salvador? Ya lo hice. ¿Y por qué no sabes a dónde irás? Porque sigo reincidiendo en las cosas que no debería hacer, sigo retrocediendo, eso es lo que... no sé. Voy a compartir algo contigo que realmente te ayudará, te cambiará para siempre, ¿sí? Sí. Es lo que estás buscando. Será un poco difícil, un poco inquietante, pero solo déjate llevar, ¿sí? Ahora dime, ¿te consideras una buena persona? Sí. Aquí están algunas preguntas para ti. ¿Has mentido? Miento diario. ¿Cómo llamas a alguien que miente? Soy Bob el mentiroso. Cuando voy a Alcohólicos Anónimos, donde sea que vaya, primero comparto que soy un mentiroso. ¿Has robado algo? Sí. ¿Cómo llamas a alguien que roba? Un robador. ¿Un ladrón? Sí, ladrón. ¿Has usado el Soy nombre de alguien Dios? de Pittsburgh.
Has Sí. usado el nombre de Dios en vano. Sí. A eso se le llama blasfemia y es algo muy serio ante los ojos de Dios. De hecho, la Biblia dice que bajo la ley de Dios es pena de muerte blasfemar el nombre de Dios. Así de serio es ante sus ojos usar su nombre para expresar disgusto. Ajá. Ahora escucha esto. Jesús dijo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ha cometido adulterio en su corazón. ¿Has mirado a una mujer con lujuria? Seguido. Así que escucha esto, Bob. Solo he visto 4 de los 10 mandamientos, pero según tu propia confesión eres un mentiroso, ladrón, blasfemo y adúltero de corazón. Y tendrás que encarar a Dios el día del juicio. Así que si te juzgas según los 10 mandamientos el día del juicio, ¿crees que serás inocente o culpable? Dios Jesús cargó su cruz para que únicamente eso sea borrado. Sí, pero Eso si Dios es. te juzga según los 10 mandamientos el día del Oh, juicio, sí. ¿serás inocente o Creo que culpable? sería culpable, pero no importa. ¿Te irías al cielo o al infierno? Me iría al cielo, ¿Por qué? porque el Nuevo Testamento ha cambiado al Viejo Testamento. ¿Estás seguro? Sí, ¿Apostarías tu vida? sí. ¿Por qué eso haces? Está bien. Sí, Eso estoy muy pienso. preocupado por ti porque no hay nada en la Biblia conocido como purgatorio. Purgatorio es el infierno. Ah, entonces solo hay cielo e infierno. ¿Sabes que la No sé Biblia las dice... cosas de Dios. La Biblia nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21, Jesús advirtió que muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor, obré maravillas en tu nombre. Y Jesús les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y eso sería terrible si te sucediese a ti, ¿no crees? No me gustaría que eso te pase. Porque hay algo que debes saber para quedar bien con Dios. Y es evidente que te ha estado fallando. Sí, claro. ¿Sabes qué es? No. Te diré lo que es. Probablemente nunca te has visto a ti mismo como mentiroso, ladrón, blasfemo, adúltero de corazón, digno de la ira de Dios y condenación eterna. Tienes razón sobre la muerte de Jesús por nosotros en la cruz. Recibió el castigo por tus pecados, una vez y para siempre. La Biblia dice porque también Cristo padeció una vez por los injustos para llevarnos a Dios. Por eso murió Jesús. Él pagó... El justo por los injustos. Así es, pagó tu multa con la sangre de su vida, se levantó de la muerte. Ahora lo que debes hacer, y esto es en lo que has fallado en el pasado, no es simplemente confesarle a Dios tus pecados, debes arrepentirte. Arrepentir. No, solo arrepentirme. arrepiéntete. No más mentiras, robos, lujuria, blasfemias. No hagas más lo que sabes que Dios no querría que hagas. Solo aléjate de todos los pecados. ¿De acuerdo? Y la manera para poder hacerlo es por medio de tu fe en Jesús. Cuando pongas tu confianza solo en Jesús para tu salvación, recibirás al Espíritu Santo y Él te dará el poder para vivir una vida santa. Nacerás de nuevo. Pondrás tu mano en el arado y la Biblia dice que no mirarás atrás porque Dios te volvió una nueva criatura en Cristo. Es muy importante que te arrepientas. Abre tu corazón a Dios y dile, pido perdón por romper tus mandamientos. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, renuévame con un espíritu puro. Y eso hará Dios, renacerás con un corazón nuevo y tendrás nuevos deseos. Y entonces coge una Biblia y léela a diario y obedece lo que lees. Y Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, yo lo amaré y me manifestaré a él. Así que Dios se revelará ante ti, pero encuentra un lugar de verdadero arrepentimiento bíblico. Y fe solo en Jesucristo, no en una iglesia, ni tampoco en penitencia. Solo en Jesús. ¿Tiene sentido? Sí, por supuesto. Bien, pues gracias Bob por haber hablado conmigo. ¿Puedo orar contigo al apagar la cámara? Yo le agradezco mucho, no importa la forma en que esté la cámara. Bueno, vamos a orar juntos ahora, ¿sí? Padre, te doy gracias por Bob y el deseo de su corazón Gracias, por estar Señor. bien contigo. Y oro hoy Estás bien porque conmigo. encuentres un lugar de verdadero arrepentimiento y fe solo en Jesús y su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario para hacerlo Dios. justo contigo y expresarle tu amor a Él para que sea este un día de cambio, un día de nacer de nuevo porque te está llamando en el nombre del Señor. En el nombre de En el Jesús nombre de oremos. Jesús. Amén. Bien, vemos todo lo que ocurre cuando nos preguntan preguntas claves en nuestra vida. Y vemos lo que estábamos platicando anteriormente, el propósito en las tormentas. Ese era el punto número 1. El punto número 2 es el propósito, o más bien el control en las tormentas. Dios siempre tiene el control. Nunca va a poner algo más grande de lo que nosotros podamos soportar o podamos llevar, una carga tan pesada que no podamos llevar. Dios siempre tiene el control aún en ello. Dios te pone
tormentas, Dios permite las tormentas en nuestra vida, pero también tiene un control que Él ya sabe cuánto nosotros podemos llevar. Entonces, Él dice control en las tormentas. Y un ejemplo clave de esto es cuando Jesús iba con los discípulos en una tormenta, en una barca, y en medio de su navegación empieza a ocurrir que acontece una gran tempestad en ese momento, y ellos empiezan a tener mucho miedo, no solo miedo, mucho miedo, porque aquello era demasiado fuerte, algo que estaba haciendo que creían que se iban a quebrar las tablas, todo lo que, o el transporte en el que, esa barca en la que ellos iban, y tenían mucho temor. Pero Jesús iba en esa barca, así que no iba a ocurrir nada, porque Jesús iba en la barca, y solo se levanta el maestro y hace que los vientos se calmen, hace que la tempestad se vuelva pasividad. Entonces comprendemos que Dios tiene el control, y cuando Dios va en nuestra barca, no va a importar la tormenta, no va a importar la circunstancia en la que estemos viviendo, no va a importar nada de ello, porque Dios va en nuestra barca. Así que es importante que Jesús esté en tu barca, que Jesús esté en tu familia, que Jesús esté en tus planificaciones, que Jesús esté en tus metas, en tus sueños, en tus anhelos, en tu familia, en todo lo que emprendas. Es importante que Jesús esté ahí, porque si Jesús está en tu barca, no importa la tormenta que se te avecine. Ese es un punto importante, que si Jesús va en tu barca, no importa la tormenta, porque Dios tiene el control de todo. Otro es que el tiempo en el que Dios actúa es perfecto. Nosotros podemos decir que Jesús llega tarde, podríamos decir que Jesús llegó después, cuando ya todo había pasado, pero no es así, porque veamos esa historia, la historia de Marta y María, una historia muy conocida. Sabemos que Marta, María y Lázaro eran muy allegados a Jesús, eran gente cercanos a Jesús. Juan 11, del 5 al 6 dice, se encontraba Jesús fuera de la ciudad donde estaban Marta y María, o largo, una distancia considerable de ellos, y le llega una noticia a Jesús. Le llega una noticia de emergencia, de esas noticias que usted se mueve en el instante y que actúa en el instante. Le llega una noticia importante a Jesús. Juan 11, del 5 al 6 dice, Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Eso es clave, ¿va? Que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Sin embargo, cuando recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, decidió quedarse 2 días más donde estaba. Qué locura podríamos pensar nosotros, que aún con esa emergencia, aún con esa noticia tan fuerte, Jesús se queda 2 días más. Qué locura podríamos pensar. Aún cuando el texto comienza, Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, y le llegan a contar que uno de esas personas que él amaba tanto está enfermo, pero una enfermedad de muerte, una enfermedad terminal, y Jesús no va inmediato, sino que Jesús se queda, porque Jesús ya conoce tu pasado, conoce tu presente y conoce tu futuro, y que si te permite pasar por tormentas, Dios tiene un propósito especial en esa tormenta, y que aún en esa tormenta Dios tiene el control, porque te va a permitir situaciones que tú puedas llevar, y Él va a estar con nosotros en todo momento. Entonces vemos que Jesús se queda 2 días más en el lugar donde Él andaba. Él terminó sus labores, Él terminó de hacer lo que se había propuesto hacer. Luego ya cuando terminamos, vámonos, 2 días habían pasado. Llegan, ven a Lázaro, pero ya todos llorando, ven que un lamento, pero Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Iba a ocurrir un milagro en el que muchas personas iban a reconocer a Dios como su suficiente Salvador,
como el Salvador de sus almas. Así que ese es un ejemplo clave de que Dios tiene el control en las tormentas y que Dios tiene un propósito de las tormentas. Vemos que Dios no hace las cosas al azar. Dios no hace las cosas para ver qué sucede. Dios ya sabe lo que va a ocurrir y todo lo hace bien pensado, bien analizado, y ya sabe todo, lo hace con un propósito y tiene el control de esas tormentas. Entonces vemos que también Dios actúa Dios actúa en el tiempo justo, ni antes ni después, sino que justo en el tiempo de Dios. Por eso es que hablamos mucho de que el tiempo de Dios es perfecto, porque Dios no vive en nuestro tiempo. Nosotros conocemos las horas, los minutos, los días, la semana. Eso es el tiempo para nosotros, pero Dios se mueve en un tiempo diferente, en el tiempo perfecto. Entonces vemos que Dios actúa, Dios tiene el control en las tormentas. Dios puede llegar 2 días después de las cosas, de aquella llorada que dimos, de aquella oración tan ferviente que hicimos. Pero Dios sabe que ese era el momento correcto, ese era el momento perfecto. Y también vemos la lección a Pedro, que le dice en Lucas 22, 31 al 32, dice: después Jesús le dijo a Pedro: Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles, ni siquiera pruebas sencillas o pruebas, sino que dice: Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. Y eso, vaya, Satanás vino a matar, hurtar y destruir, ¿va? Eso ya lo sabemos. Pero veamos lo que dice adelante. Y Dios se lo ha dado. Dios le dio permiso a Satanás para que los zarandeara, para que los hiciera, para que le pusiera pruebas difíciles. Pero Dios tenía un propósito. El enemigo cree que está haciendo lo que él quiere, pero está cumpliendo siempre con el propósito de Dios en nuestras vidas. Dice: difíciles a todos ustedes, y Dios se lo ha dado. Dios le dio el permiso. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantenga firme. Por un tiempo vas a alejarme solo. Lo va a dejar solo a Jesús, ¿verdad? Pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. O sea que el propósito era preparar a Pedro para que cuando Jesús ya no estuviese, Pedro fuese les ayudara a permanecer. O sea que Dios permite las tormentas para prepararte con un propósito. O sea, puede ser prepararte, puede ser corregirte, puede ser alinearte y varios propósitos que pueden ser. Pero Dios todo lo hace con un propósito, y en este caso Dios permitió que Satanás hiciera pasar por muchas pruebas difíciles a los discípulos o a Pedro, para que después, cuando él ya hubiese pasado por la prueba, fuese una ayuda para Dios o fuese un instrumento para que todos los demás se logren mantener firmes. Porque después, cuando Jesús se fue, Pedro quedó como uno de los líderes ayudando a los demás. Así que vemos que Dios tiene un propósito en las tormentas, que Dios puede darle permiso al enemigo para que vaya a tus finanzas, para que vaya a tu familia, pero todo lo hace con un propósito, y Dios tiene el control de esos permisos que da. Así que son 2 puntos: el propósito de Dios en las tormentas, y ahorita hablamos del control que Dios tiene de las tormentas, y ahora el último, cambio de mentalidad en las tormentas. Tenemos que cambiar nuestra manera de ver las tormentas. Ya no podemos verlas como una adversidad, lo más feo, sino que como una preparación de Dios, como una oportunidad de prepararnos, de corregirnos, de hacer las cosas mejor. ¿Y por qué hablamos de esto? En Romanos 12, del 1 al 2 dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle, a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive el mundo, como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto, lo cual es la voluntad de Dios. Aquí el apóstol Pablo está hablándoles
sobre que permanezcan en Dios, que permaneciesen en Dios. Quisieran que no vivan como el mundo, dice, que cambien su manera de pensar, de ver las cosas. No veamos las cosas como las ve el mundo, no busquemos el éxito que busca el mundo, sino más bien busquemos cumplir con el propósito de Dios en esta tierra, el propósito de Dios de nosotros en esta tierra, por lo cual debemos mantenernos firmes y debemos seguir adelante en este camino y así poder ver, o más bien poder adorar como se debe a Dios, haciendo lo que a Él le agrada, que esto es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Las tormentas para los hijos de Dios son el taller donde somos reparados. Algunos son reparados, otros son mejorados y otros son capacitados. Así que pueden haber varios propósitos en las tormentas. Y esto es lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Debemos ver estas tormentas como un taller donde Dios nos va a lijar, nos va a doler, nos va a pasar por momentos que no son fáciles, pero al final de eso terminamos restaurados, mejorados, capacitados para hacer su obra, para cumplir con los propósitos por los cuales estamos en la tierra. Y ahora Hechos 14:22 dice, las tormentas van a ser necesarias, porque dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, oigan bien, si yo les pregunto, ¿cuántos quieren llegar al reino, entrar al reino de Dios? Seguramente muchos o todos van a decir, amén, gloria a Dios, yo quiero entrar al reino de Dios. Pero veamos, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas, oigan bien, no es ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino que muchas tribulaciones, a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Verdad que es una forma bien difícil de entrar al reino de Dios? A mí me parece algo de verlo, al menos ya uno se prepara para no vivir en esta vida pensando que vamos a vivir tranquilamente o pasivo todo el tiempo, sino que dice que a través de muchas tribulaciones es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios. O sea que es algo muy, muy, muy interesante, pues, porque no estamos en esta tierra para vivir tan cómodamente, ¿verdad? Sino que podemos vivir en paz, pero en medio de las tormentas. Es algo que tenemos, que a veces lo olvidamos o lo obviamos, o queremos evitar las tormentas cuando nos están diciendo que son necesarias. ¿Y por qué son necesarias? Por lo que decíamos anteriormente, porque las tormentas no es para dañarte, es para repararte, para capacitarte, para hacerte alguien mejor. Así que ya este era el último punto. Hablamos de el propósito. Dios tiene un propósito en las tormentas, Dios tiene el control en las tormentas y cambiemos nuestra manera de ver las tormentas. Ahora ya no son un estorbo, no son una amenaza, no son una destrucción, sino que son un taller con el cual Dios nos está moldeando y que quiere cumplir cosas grandes y quiere potenciar todo lo que ha depositado en tu vida. Para finalizar, me gustaría que leamos Juan 16:33. Es un texto muy, muy interesante que da mucho ánimo a pesar de todo lo que dice. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Dónde vamos a tener paz? No vamos a tener paz en el dinero, no vamos a tener paz en el reconocimiento de las personas, de tus éxitos. No vamos a tener paz en ningún otro lugar que no sea en Dios. En el mundo tendréis aflicción, dice Juan 16:33. Pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. En el mundo vamos a tener muchas tribulaciones, pero confiad, Dios está en medio de todo ello. Dios tiene el control de tu vida, de tu situación, de tu familia. Confiad que Dios ya venció al mundo. Le damos gracias al Señor por su palabra. Le decimos gracias, Padre, porque has estado con nosotros. Has estado hablando a nuestras vidas. Siempre tienes una palabra especial para todos. Gracias por ser tan bueno,
tan misericordioso, que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, nos permites un taller donde podemos ser reparados, donde podemos ser mejorados, donde podemos obtener capacitaciones que antes no obteníamos, pero que por medio de tu taller, del taller del maestro, podemos ser restaurados. Gracias, Señor, porque estás con nosotros en todo tiempo, porque tú tienes el control de todo, porque tú eres el principio y el final, y que nada de ti, nada de lo que tú haces está fuera del control tuyo. Gracias porque estamos bajo tu sombra, bajo tu cobertura, bajo tu protección. Gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes a poner en práctica, a fortalecer nuestra fe, a confiar cada vez más en ti, Señor. Gracias, Padre, porque estás con nosotros siempre, porque nos has prometido estar en las buenas y en las malas. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra también. Gracias. Amén. Amén. Así concluimos con el programa de hoy. De verdad, es un privilegio compartir con cada uno de ustedes. Y nos vamos a ver hasta la siguiente ocasión. Dios les bendiga.